Sean todos muy bienvenidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre. Es un placer para nosotros llegar hasta ustedes. Ahora rogamos a Dios que nuestros corazones sean edificados a través de la predicación de su palabra. Pueden acceder a esta predicación y otros recursos visitando nuestra página web www.iefc.org.do. Gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bien, entonces hablábamos más de eso, no puedo quedarme mucho ahí. Estuvimos hablando de lo que era la parte inicial, estaban todos juntos, compartían todo, y le hablamos que esa palabra de comunión, compartir, estaba en dos aspectos. Ellos se daban uno a otro, se compartían como eran como personas, compartían uno con el otro, y también compartían lo que tenían, las cosas que tenían ese doble efecto de comunión en la iglesia inicial. No solamente era lo que tú dabas, era que tú mismo te dabas también a ese ambiente. Hablábamos de que había un gozo, había una sencillez, algo sencillo, no era tan estructurado, era algo bonito, algo libre, algo donde había un amor natural que estaba ahí. Y bueno, hablábamos que tenían una sola mente, porque tenían unanimidad, tenían un solo propósito, porque todos ellos se rodearon alrededor de ¿quién? De Jesús. Cristo se convirtió en el punto común a todos. Tenían un solo propósito: Jesús, Jesús. Esa era la iglesia inicial, esencial, y vimos muchas cosas más, pero no vamos a quedarnos ahí. Después vimos algunas de las amenazas que comenzaron a surgir rápidamente, ¿verdad? Vimos de una vez que esta iglesia se forma, de una vez comienza la parte a entrar la hipocresía, la simulación, que es parte casi intrínseca de las relaciones humanas, porque yo necesito proteger mi imagen, protegerme. Entonces, ahí habían dos personajes, Ananías y Zafira, que todo el mundo había vendido todo, lo había traído a los pies de los apóstoles para que ellos lo repartieran entre todos. Entonces, todo el que tenía, ahí se distribuía. Entonces, Ananías y Zafira, en su corazón, ellos estaban ahí, no querían dar lo que ellos tenían, ni querían vender las cosas de ellos, no querían compartir, pero entonces se sentían como excluidos, se sentían mal, como que no se ajustaban al ambiente, se sentían mal porque veían a los demás dando y compartiendo alegremente, pero su corazón no llegaba hasta ahí. Pero ellos, fue tanto el querer agradar, el querer ser parte, sin tener el corazón libremente, entonces trataron de hacer lo que todo el mundo hizo, sin tenerlo en su corazón. Dieron su heredad, y cuando fueron allí a los apóstoles, ellos vendieron, se quedaron con una partecita, ¿verdad? Y después entonces le dijeron a los apóstoles: mira, aquí está, nosotros hicimos de la heredad. Esto es todo lo que tú hiciste en la heredad. Pero a ellos se les olvidó que Dios está viendo. No, ustedes me engañan a mí, yo nunca engañaré. Siempre está mirando claramente la profundidad de lo que hay. No importa lo que tú digas a mí o lo que diga la gente. Dios dio un ejemplo grande, ¿verdad? De eso que sucedía más en la gente, en ese pueblo. Hablábamos de la historia de Acán, de cómo yo usaba eso cuando quería crear raíces para que el pueblo pudiera mantenerse en una unidad. Y era necesario para comenzar la iglesia. Hermanos, la hipocresía es lo que a veces menos se habla en la iglesia, es lo que más hay. A veces los ambientes más hostiles ahora es estar en un ambiente de teólogos. No se siente empequeñecido, no se puede hablar la realidad de tu corazón. Tiene que hablar del conocimiento que tú tienes. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces yo he tenido esa sensación y esa experiencia en lo personal.
ese ambiente donde tú te sientes como aplastado. Que tienes que simular. Tú no puedes decir dónde tú estás. No puedes llegar un día y decir, no puedo más. No puedo más. Estoy confundido, estoy perdido, porque el líder, me acuerdo cuando empezaba al principio, una de las claves supuestamente que se le enseña al predicador de una iglesia evangélica, nunca cuente tus realidades al pueblo, porque van a perder me olvida la palabra, pero es como la gente se va a sentir insegura, pero no insegura, ¿sabe la palabra? Va a perder por la confianza. ¿Qué error más terrible? Enseñarle a los muchachos que van a predicar tal tontería. Diga exactamente dónde usted está. Usted no es mejor que los que están sentados ahí. Usted no sufre, usted no ha peleado, usted no se irrita, usted no peca. Es usted que se está vendiendo aquí. Soy yo que me estoy vendiendo aquí. Es a mí que ustedes a mí que ustedes tienen que seguirme. Oh, qué pobreza, qué mensaje. Señale a los predicadores que no sean sinceros en el púlpito. Pero qué tragedia. Lamentablemente hasta ahí hemos llegado. Esta nueva onda de imagen, hipocresía, simulación. El evangelio no necesita simulación. Cristo es todo para el pecador. Él que necesita identidad. De esta falta de identidad, conozca a Jesús. Jesús le da toda la identidad que usted necesita para el resto de su vida, para la eternidad. Pero bien, si vimos esa amenaza, también vimos la amenaza de romper la unidad. Cuando allí crecían, el Señor añadía en ese entorno donde se estaba dando esa vida esencial de la iglesia. Añadía. Entonces llegó un momento que esa repartición no se hacía ahí, parece bien, o algunos se sintieron mal, y entonces llegaron aquellos de los griegos y dijeron, nuestras viudas no están recibiendo lo mismo que la viuda de las hebreas. Y entonces ya ahí había una semillita de lo que se entra. Este es el proceso normal que ocurre en las iglesias, entre nosotros. Mantener unido a dos personas es lo más grande. Porque que automáticamente hay un tipo de éxito, viene la división. A veces, aún en el mundo, ¿qué es lo que se espera? Usted hace una historia de todas las orquestas cuando comenzaron. Y usted comienza a ver desde el principio. Usted va a ver que lo que eran el cantante de aquí, después tuvo una orquesta y otra orquesta y todo se va. Y entonces con un proceso de división, que todo el mundo está buscando su propio éxito. Por eso hay artistas que tienen un tipo como que la gente se sorprende que estén juntos. Usted ve a Raymond y a Miguel y dice, tía, ¿cómo han durado tanto tiempo? Porque nosotros no tenemos esa forma de tú compartir con otro y morir ahí. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros necesitamos la gloria personal, necesitamos ser el protagonista. Pero bien, ahí surge esta división y ahí el Señor busca una solución de amor. Y ahí hablamos cómo surgieron los diáconos para satisfacer una necesidad esencial. No como un tipo de jerarquía o de estructura, sino para responder a realidades de la esencia de la iglesia. Por eso creo que las iglesias son dinámicas, las iglesias. Que la iglesia tiene que responder a la esencia de lo que es. Si hay a veces que contratar o hacer una cosa, tiene que responder a la esencia. No es una estructura formada, que esto es lo que ta. No existe eso. La iglesia es viva, porque se trata de personas. Cada persona es diferente. Cada persona es única. La iglesia tiene que responder a realidades continuas, porque Cristo responde a las realidades de cada uno de ustedes, de la vida. Individual. Así que surge esa amenaza, pero el Señor trata de responder a través de los apóstoles. Y así vimos. Bueno, pero bien, después también está el asunto de la exclusividad. ¿Cómo se vence esa exclusividad en la iglesia? Y cómo rápidamente el Señor llama a Pedro y le dice, vete. Ahí estaba orando y una cosa ahí en
plazoleta y le dice, va a venir alguien. ¿Y quién es que va a venir? Cornelio. ¿Pero quién es Cornelio? Un gentil, alguien que no es judío, uno que era perro para ellos, alguien que no tenía la bendición, que no tenía la oportunidad ni la esperanza, porque el judío creía que ellos eran los elegidos. Nosotros somos los elegidos. Pero el Señor rápidamente cambia la mente de Pedro, ¿verdad? A través de un sueño, de una visión. Y entonces ahí va donde Cornelio y el Espíritu Santo baja y llena ese lugar. Y hacen la misma, tienen la misma experiencia que tuvieron los judíos en Pentecostés. Entonces los mismos judíos que están ahí dicen, oh, también los gentiles reciben el Espíritu Santo. No hay exclusividad en Cristo, mis queridos hermanos. No te sientas más que otro. No te sientas más que otro. El Espíritu Santo anda como el viento y cae donde quiere caer. Cae donde quiere. Ahí no hay nacionalidad, no hay élite, no hay riqueza, no hay estatus social, nada. Él es Dios. Bendito en aquello que el Espíritu Santo abre los ojos. Por eso la Biblia nos llama bienaventurado. Así que no existe. ¿Y cómo Dios, el Espíritu Santo, va acabando con toda esa forma de pensar para que la iglesia tenga su esencia en todo el significado? Pero bien, hay muchas más cosas que hablamos, pero no ahora mismo, quizás ni me acuerde. Hablamos también de la persecución. Después, imagínense ustedes, todos unidos ahí, felices, contentos, compartiendo todo, y de un pronto, y dice que todos fueron esparcidos, excepto los apóstoles. Todos fueron esparcidos, o sea, la estaban pasando bien, y de un pronto, se lo llevaron todo. Dios, la persecución, Dios la estaba usando, y eso lo usó para llevar el evangelio, porque ya esa gente tenía la esencia. Y cuando usted mueve a una persona que esencialmente tiene a Jesús, a donde quiera que usted lo lleve, va a ser luz. Va a ser luz porque lleva a Jesús. Y esa gente, donde quiera, fueron a Samaria y después todo ese movimiento llegó hasta Antioquía, que se convirtió entonces en el centro misionero más fuerte. A través de lo que la persecución que comenzó con la muerte de Esteban, donde estaba Saulo ahí viéndolo y apoyando eso. ¿Qué sabía Saulo en ese momento que el Espíritu Santo lo tenía reservado para su obra, convirtiéndolo en el apóstol Pablo? No tenía ni idea, porque así es Dios. Bien, quiero solamente introducir hoy y déjenme pedirle a Dios para que nos ayude en este comienzo y terminamos el próximo domingo con la gracia del Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque no tengo ni idea, Señor, por qué tu Espíritu Santo nos usa. ¿Cómo podemos nosotros, siervos infieles, ser usados por un Dios santo? Nosotros nos ponemos aquí con la confianza de que la sangre de Jesús nos ha limpiado, que nos ha perfeccionado en Cristo y que tus ojos ya no nos ven en pecado, sino que tus ojos nos ven en santidad a través de Jesús. Por eso tenemos confianza de acercarnos a tu trono para pedir tu gracia, para pedir de tu sabiduría. Sé con nosotros, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bien, quiero solamente introducir el libro a los Corintios desde la perspectiva de buscar la iglesia esencial en esta carta, esta iglesia. El contexto, vamos a leer el capítulo 1, versículo 1, y quiero que vayamos conmigo, vamos solamente a ir leyendo y viendo esta iglesia como un ejemplo de cuando tú ignoras lo esencial. Dice el apóstol Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santo con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro,
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El autor claramente es Pablo. Le está escribiendo a unos hermanos que están en Corinto, la ciudad de Corinto. Esta iglesia está allí en Corinto, no necesariamente, o sea, no se hagan la idea del concepto que tenemos de iglesia nosotros, de la iglesia nosotros aquí, este edificio. Cuando se está refiriendo a la iglesia de Corinto es a todas las iglesias que estaban en esa región, porque generalmente las iglesias se reunían en casas. Entonces, tenían en común que estaban en esa región. Entonces esta carta va hacia allá, y no solamente allá, porque él dice que también va para todos los que invocan el nombre del Señor. Ahora, ¿qué es Corinto? Una ciudad, vamos a decir, cosmopolita, una ciudad diversa, que viene siendo como un tipo Nueva York, una ciudad donde coincidía un flujo de personas de diferentes lugares, porque Corinto es que es una ciudad de Grecia. Entonces es como una isla, casi una isla, pero tiene un pequeñito terrenito que lo une, como un istmo que lo une. Entonces, ¿qué pasa? En el sitio que está, los barcos tendrían que dar una vuelta alrededor de la isla, por la parte de Peloponesio, pero si ellos iban a ir hacia la parte de Turquía, de toda esa parte de allá, de Asia Menor, entonces ellos lo que hacían era que pasaban por ahí. No había canal, ahora hay un canal, pero antes no había canal. Entonces, a veces los barcos pequeños lo alaban de un lugar a otro, habían dos puertos en ambas partes, o la mercancía se llevaban. Entonces eso hizo de la ciudad una ciudad comercialmente de mucho impacto, una ciudad donde había mucho movimiento. Así que háganse la idea que sería como eso, Nueva York, una ciudad. Bien, está aquí. Entonces, ustedes ven ya como el contacto, el pequeñito ahí que se conecta con la parte del continente europeo. Entonces, por ahí era que pasaban, dice Corinto. Entonces, de ambos lados tenían unos puertos. Entonces, quiere decir que esta ciudad era de esta forma. Esta ciudad es una ciudad griega. Eso significa que ya ustedes saben que es una ciudad de filosofía, de conocimiento. Lo griego es como la base de la parte intelectual. El griego es como, tiene una influencia intelectual que hasta el Imperio Romano fue influenciado por la idea de los griegos, ¿verdad? Todos los filósofos griegos, ¿verdad? Estamos aquí en una cultura de conocimiento, de ciencia, filosofía, ¿verdad? Entonces tengan eso en cuenta también, ¿verdad? Así tenemos esta ciudad tremenda. También esta ciudad se conocía por el asunto de lo que generalmente pasa con este tipo de ciudades que son así, que surge el asunto de la depravación. Generalmente estas grandes ciudades donde confluyen un tipo de mucha cultura, nacionalidades, cosas, movimientos, y para allá atrae de todo, porque donde hay dinero se atrae todo. Se atrae el ladrón, se atrae el inversionista, se atrae todo, ahí viene todo. Pero también había una gran depravación sexual. Había muchos templos paganos. Había uno famoso de la diosa Afrodita, que contaba nada más con nada menos con 1000 prostitutas sagradas. Habían ahí 1000 prostitutas sagradas. Era un lugar depravado sexualmente. Ahí, o sea, todo estaba bien. Eso no había ningún problema. Depravación pura. Se dice que se acuñó un verbo para esta ciudad. Se llamaba corintiar. Tiene que ver con todo eso de la depravación. Lugar de borrachera, lujo desenfrenado. Bueno, una ciudad así. Una ciudad totalmente dividida. En ese entorno es que Pablo le escribe a estos hermanos. ¿Y qué hace Pablo con estos hermanos? Les reconoce quiénes son. O sea, son hermanos. No son inconversos, no son personas no creyentes. ¿Qué es lo que él dice? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santos con todos los que en cualquier lugar, ¿verdad?, invocan el nombre del Señor. O sea, él le dice, santificado. Ustedes están santificados. Santificado es separado, apartado, que era un mensaje preciso para ellos en esta ciudad. Porque en esta ciudad estos hermanos tenían que saber que eran apartados de Dios. Eran santificados por Dios, eran separados, que la palabra santo tiene esa connotación, separado, apartado para Dios.
Y dice, en 1 Corintios 4, Pablo reconociendo a estas iglesias, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Pablo da gracias por ello. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas, fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. O sea, Pablo, cuando usted oye esta declaración, usted dice, tremendo, esta iglesia es tremenda. Esta iglesia es tremenda. Está con todo, fue enriquecido en toda palabra y ciencia. Toda palabra y ciencia. Dice el 1:7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por lo cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Enriquecido en toda palabra y ciencia. O sea, tenía un conocimiento intelectual y la capacidad de hablar bonito, de hablar bien. O sea, usted iba ahí, usted va a encontrar intelectualidad. Imagínense, estamos en Grecia. Y estos hermanos ahora son cristianos. Imagínense qué combinación, filosofía y Cristo. Allá había puro intelectualismo. Y había verbo, había forma de hablarlo. Usted podía escuchar, allá eran picos de oro, oratoria, ¿verdad? Ahí eso era para intelectuales. Y ellos estaban llenos de esto, pero no les faltaba ningún don. Oye, eso lo vamos a ver más adelante, terminamos con esto la próxima semana. No faltaba don, esta iglesia estaba llena de dones. Esto es una iglesia, esta es, hermano. Pero mira qué interesante. 1 Corintios 1 dice. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué le suena a eso? Que tienen ya 6, 5, tenemos puntos. ¿A qué le suena eso? División. ¿Qué era la esencia de la iglesia al principio? Estar unidos. ¿Aquí cuál es el problema? División. Pero los tipos tienen pico de oro, son intelectuales, tienen todo. ¿Qué comienzan a ignorar? Lo esencial. Esencial. Pablo se lo saca. Le dice, pero tienen que tener la misma cosa, hermano y amigo. Solamente existe una sola cosa para el cristiano. No existen 20 cosas para el cristiano. El cristiano solamente tiene una sola cosa en mente. Una sola. Y todo el que es cristiano de verdad tiene esa misma cosa en la mente. Por lo tanto, está unido. No hay forma de estar desunido. El cristiano que entiende bien el evangelio. No hay manera que esté dividido. La división viene por otra cosa. Aquí Pablo nos introduce. Están faltando un elemento esencial. Ya no estaban unánimes, como estaba allí la iglesia que comienza. Ya no tienen un mismo propósito, ni tienen una misma mente. No. Hay algo ha surgido ahora aquí. Están perdiendo la esencia. Tan pronto, así mismo. Tan pronto, se pierde la esencia rápido. Están perdiendo la esencia. Y entonces, ¿por qué no hablan lo mismo? ¿Por qué? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Chloe, los chismosos. A nosotros aquí, ay, eso es chismoso, bien. Los de Chloe fueron y dijeron, Pablo, oye, allí aquella gente se están matando. Están divididos. Los de Chloe son los chismosos. Me dice, me ha informado los de Chloe que hay entre vosotros contiendas, conflictos. Hay conflictos entre ustedes. ¿Y de por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo de Cristo. Se han dividido.
se han dividido. Han quitado la vista de lo esencial y lo han puesto en las personas, en los predicadores, en lo que más se parecen a su estilo filosófico o intelectual. No, Apolo viene, la ciudad de Apolo, que era un griego, era una ciudad donde la alegoría eran, ¿cómo se llama? ¿Sabes, Sara, la ciudad esta de Apolo? Bueno, pero ya se la debo. Alejandría. Y ahí era un escenario, imagínense, y Apolo seguro que era, y ya usted sabe. Entonces, yo soy de Apolo, ese oye bonito, ese es. Y yo soy de Pablo, el apóstol Pablo, y yo soy de Pedro. Pero probablemente quizás los judaizantes, los que tenían más hacia el lado judío, decían, yo soy de Pedro. Y comienzan las personas, aquí tenemos, ay mira, yo soy de José Alberto, ese predica bien. Guillermo, entonces yo soy de Guillermo. No, de Rafael Tomás. No, yo soy de aquel, yo soy del otro. Y aquel, y ese que me gusta a mí, y aquel me gusta, y aquel. Que me acuerdo de tantas tonterías que hemos cometido. Aquí mismo nosotros. Aquí mismo. No estaban los famosos cassettes. Nuestro hermano Arocha, una bendición. O Sujé Michelén, o Gamal Michelén, o Luis Miguel Llena. El pico, ¿verdad? Pico de oro. Y entonces se dividió la iglesia y un grupito. Estos sí, aquí no hablan de la Biblia, aquí no predican ustedes. Que no predican, estos sí predican. Estos sí nos llevan a otra dimensión allá arriba. Ah, sí. ¿Y qué pasó? División. Ya me acuerdo yo en una conferencia. Mientras pastores predicaban una cosa, nuestro hermano Aníbal precisamente, en los grupos decían otra cosa. Y yo casi comenzando. Iba donde Jacobo. Mi mente está partida, no entiendo de qué se trata el asunto. Por eso es bueno lo que hacemos aquí. Mucha gente que predica diferente. No enseñamos métodos de predicación, de estructura. Le enseñamos a exégesis. Aprenda con lo que la Biblia más o menos dice. Ahora, métele su sello, su forma. Porque hay diversidad en el cuerpo de Jesús, el Señor. Dios nos enseña, porque Dios es el que enseña. Dios es el que lo hace. Si Él lo enseña, no importa cuánto. Todos esos picos de oro produjeron las divisiones. En un momento este lugar aquí se tuvo que cerrar. Esta iglesia cerró una vez. ¿Y quiénes lo hicieron? Las personas más preparadas, los picos de oro. Porque lamentablemente se dirigió hacia allá. Y alguien no le dijo como Pablo. Ah, yo soy de Apolo. ¿Tú eres de quién? ¿De quién tú eres? El evangelio es tan bonito, dejándolo en su esencia. Cuando tú no lo quieres llevar a otro sitio que no sea su esencia. En la parte esta de Cristo, ahí puede haber una ahí, porque no había puntuación. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento, el original, no hay puntuaciones. O sea, esa separación que ustedes tienen, el capítulo y versículo, es los traductores que lo están introduciendo. El original no tiene eso. Se puede hacer sus arreglos de capítulo y versículo cuando usted entienda que el contexto ha sido violentado. Pero generalmente lo hacen bastante bien, porque son expertos en griego y cosas así, pero puede diferir de un autor, de un traductor a otro. Pero en esta parte de Cristo puede ser tomado primero como Pablo diciendo, bueno, pues yo soy de Cristo, ¿verdad? O puede ser que sencillamente había un grupo que creía que eran los exclusivos de Cristo. Y yo tiendo a irme por ese lado, porque en 2 Corintios Pablo dice, mirad las cosas según la apariencia, eso es 2 Corintios 17, no sé si está ahí, pero se lo leo. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Probablemente había también un grupo de Cristo, un partido de Cristo. Eso es lo más loco que puede haber. Pero un partido de Cristo, los exclusivos.
Nosotros somos los que conocemos la verdad y aquel no la conoce. Llegamos hasta ese nivel de hacer un juicio de quién está en Cristo y quién no. Bien. ¿Qué dice? ¿Cuál es la razón de que surge esta división? Pablo le dice, porque están olvidando lo esencial. Mira, 1 Corintios 1:13. ¿Acaso está dividido Cristo? Cristo está dividido. Y dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? O sea, Pablo lo crucificaron. Pablo es el mismo. O sea, a mí me crucificaron por ustedes. Yo fui que morí por ustedes. Yo fui que resucité al tercer día. Yo fui el que agradó al Padre. Yo fui el que trajo que el Espíritu Santo viniera a sus corazones. ¿Quién fue? Cefa fue. Apolo fue. ¿Quién? José Alberto, José Luis, Rafa. ¿Y quién fue? Miguel Núñez. ¿Quién? Misué Michelén, Macatu, Dante Gebel. ¿Qué es lo que están hablando? ¿Están locos? Todos somos de Jesucristo. Porque Él es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual hay salvación. Ningún hombre tiene salvación para ustedes, hermano. Nosotros solo somos instrumentos de Jesús. Nosotros estamos para llevar a Jesús, para proclamar a Jesús, para predicar a Jesús, para hablar de las maravillas de Jesús, para decirle que en Él hay vida. Yo no estoy para más nada. Yo soy un miserable igual que ustedes. A veces me entristece porque yo sé que no puedo llevar el mensaje de Jesús como es, porque el instrumento lo daña. Y no se puede ver toda la maravilla de Él porque yo lo daño. Y lo daño con mi familia, con todo el mundo lo daño. Y me duele por no poder llevar todo lo bello que Él es, todo lo que significa Él. Era un pecador como yo. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son los hombres? Nadie, nada. Más que miserables pecadores que Cristo, por su gracia, lo ha salvado. Y damos gracias a Dios por todos ellos. Nos hemos enriquecido, Dios ha usado a cada uno para bendecirnos unos a otros. Pero eso viene de Dios, no de los hombres. Es parte de la gracia de Dios para su iglesia. Y nosotros estamos jugando como niños, dividiéndonos, y que este, y que aquel, y que lo otro. Qué tristeza más grande. No poder llevar exactamente a aquel que miraba todo con ese amor. Con ese amor. Un amor para Pedro. Un amor para Juan. Un amor para Judas. No podemos. Siempre tenemos una exclusividad. Un gusto. Un placer. Ignoramos lo esencial, hermano, y por eso he hecho énfasis en esta iglesia esencial. Centrémonos en lo esencial, ese es Jesucristo. No dejemos que Satanás nos engañe con tonterías y nos entretenga con cosas tontas en el mundo. Cristo no me envió a bautizar. Decía, yo no he bautizado a muchos. Y parece que se le olvidó porque dijo, yo no he bautizado a nadie. Después dice, sí, bauticé uno. Y después dice, quizás bauticé otro. Él estaba como recordándose en ese momento. Pero dijo, pero yo no vine a bautizar. ¿A qué fue que Pablo vino? A lo que estamos todos aquí nosotros. ¿A qué fue que vino? A predicar el evangelio. No con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Para que los seguidores que estén aquí no estén siguiendo por palabrería del predicador o por la belleza del predicador o por lo hermoso que hable el predicador, sino que estén aquí porque han sido transformados por la cruz de Cristo. No en el poder de palabras vanas y vacías, sino en el poder de Cristo. Personas que realmente han creído en la cruz del Señor. Creen que su pecado ha sido perdonado. Creen que de verdad han sido aceptados por Dios. Que se ha abierto ese lugar santísimo para ti. Porque la sangre de Jesucristo es suficiente para limpiar cualquier pecado que tú tengas. Y tú vive, descansa sobre esa verdad. Y
y sueña con que Él vuelve otra vez, que Él está preparando una mansión para ti, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Son esas verdades que te sostienen, que te dan esperanza en la vida. En un mundo de tanta injusticia y oscuridad, tanto engaño y mentira, hipocresía. Tengo la misma lucha que todos ustedes, hermano. ¿Cómo le voy a decir a ustedes aquí que yo soy un modelo de qué sé yo qué? Si en algo les puede servir mi vida, síganle que a pesar de ver y de caer, me levanto y trato de mirarlo a Él y seguir confiando que Él me llevará a su presencia. Si en algo quieren seguir, solamente síganme en eso. Que lucho cada día. Cuando creo que estoy sin fuerza, digo, sí más, un poco más, Señor, hasta que te vea a ti. Que si no te veo a ti, he perdido todo. Todo lo que tengo eres tú. No hay gloria personal, no hay nada que ofertar más que a Él. Hermano y amigo, cada predicador tiene que preocuparse por presentar a Jesús. Tiene que presentar a Jesús. Es necesario que menguemos nosotros, que muramos para que Él se vea con su gloria y su esplendor. Las escrituras hablan de Él, de Él. Cada predicador debe de esforzarse y pedirle al Espíritu Santo, ¿qué dice aquí de Jesús? Él le dijo a los judíos, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Un predicador busca a Jesús porque las escrituras hablan de Él. Las escrituras no vienen de que para que entendamos totalmente a Dios. ¿Quién va a entender a Dios? ¿Quién de nosotros va a entender a Dios? ¿Quién entiende la soberanía de Dios? ¿Quién entiende la soberanía de Dios, mi querido hermano? Son tonterías que nos enseñan. ¿Quién entiende eso? Eso solo se vive. La soberanía se vive. Se vive cuando tú descansas ante la aflicción. Cuando tú tienes paz en los momentos que nadie podría tener paz. Entonces tú experimentas esa presencia soberana de Dios que dice, no importa donde tú estés, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Eso no se enseña en una escuela. Eso se vive. Se vive. ¿Quién entiende el principio de Dios? Ni el Dios fuera de los tiempos. ¿Qué idea? Y veo a los hombres, los hermanos, y teoría y teoría. Concéntrate en conocer a Jesús. Concéntrate en Él. Porque Él estaba en el seno del Padre. Y Él es que le ha dado a conocer. Él es la clave de conocer a Dios. Jesús la clave. Son ideas por allá afuera. Hay una frase que vi por ahí, no sé el autor. Dice, cuando exaltas al mensajero, es probable que esté ignorando el mensaje. Cuidado con nosotros, ser seguidores de personas. Céntrate en el mensaje. Cada vez que escucha cualquiera que sea, ya sea por televisión, cosas, procura de ver si encontraste a Cristo en ese mensaje, si te llevó a Jesús. No te concentres si fue bonito, si te tocó emocionalmente. Concéntrate si te llevó a Jesús. Si aprendiste algo más de Jesús, si conociste más a Jesús. Él es la clave. Es un consejo que le doy. ¿Verdad? Pablo solamente predicaba a Jesús crucificado. Dice, no haciendo vana la cruz, hermano. No creando un vacío, como que el poder del Espíritu Santo ya no existe. Hermano, personas transformadas y salvas no es por palabras, hermano. Yo tengo 36, a ver, ¿sabes? 6. 37 años. Muchos de ellos es trabajando con personas o compartiendo con personas, más que trabajar con personas. Viéndome a mí,
mi familia y a todos. Que una persona diga, yo soy un pecador horrible, yo soy un miserable perdido, y Cristo es el Salvador. Él es mi Señor y mi Salvador. Yo confío en Él. Escuchar esas dos cosas, 36 años, a mí me ha sido difícil que tú lo digas de forma personal, íntima, no general, porque todos decimos que somos pecadores. Pero decirlo que tú llegaste a esa condición es difícil. Difícil. Es un milagro grande. Grande. Cuando tú lo ves, uno se maravilla de ver eso. Porque el ser humano se resiste a esa realidad. Que una persona pueda sentir la suciedad de su corazón y de su pecado, eso es lo más grande. Lo más grande, hermano. Lo más grande. Solamente el milagro de Dios hace eso. Por eso Pablo predicaba la cruz. Eso es lo que hacía. Palabra de la cruz, hermano, es locura. Para lo que se pierde. ¿Quién habla de un Dios que muere? Qué cosa más tonta. Qué cosa más estúpida. Un Dios que muere en una cruz. Pero para los que se salvan, la cruz es la gran hermosura. La gran belleza para los que se salvan. Y esta iglesia que más ignora, dice 1 Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? Dice el apóstol Pablo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, milagros, señales, milagros. Y los griegos buscan sabiduría, entendimiento, profundidad de pensamiento. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Porque esperaban al Mesías príncipe, que iba a establecer su reino, que iba a hacerle su nación, y ellos ya iban a entrar a su reino, a vivir bien, ellos solos. Judíos, ¿verdad? Y viene Jesús, el Mesías, pobre. Un niño. Que lo matan. ¿Qué es esto? Este es el Mesías. Este que me va a vencer al imperio romano. Este que me va a vencer al imperio romano. ¿Pero qué es esto? Esto debe ser un relajo. Un chiste, todavía hoy lo dicen. Un chiste. Jesús es el hijo de Dios. Pero ustedes están locos, todos los cristianos están locos para ellos. Y para el judío, locura, estupidez. Hable con los intelectuales. Mi amigo ateo, yo hablo, eso es estúpido. Como que nació y de una virgen y que Dios lo puso ahí y que después se muere y lo mata, lo crucifica y que es el hijo de Dios y que salva y que tú eres un tonto. ¿De dónde que tú tienes la mente? ¿Tú no razonas? Locura. Más para los llamados, así judío como griego, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Bendito sea el Señor que sabe cómo hace las cosas. Lo que hemos visto ese poder en mi vida. Estaba pensando ayer, ¿cuándo fue que entré a esto?
y todo el escenario, y cómo fue, y yo estaba con una relación con una señora, y después yo estaba estudiando, y era ahí, y estaba buscando cómo respirar, me estaba asfixiando, ahogando, y fui a los carismáticos católicos, yo anduve todos los sitios buscando algo, y de un pronto llego a un grupo que estaba en la casa de Ale, de jóvenes, y tienen El progreso del peregrino, la película. Una cosa rarísima, la vieja. ¿Ustedes la han visto, la vieja? Yo no entendí ni papa. Una cosa rara. Pero todos estaban como felices, contentos, y todo está bien, y que algo no sé qué es. Hoy vi la otra semana. Y así el Señor fue cambiando toda mi vida. Yo practicaba taekwondo. Vivía con mi escuela y estudio y salía. Bueno, hasta un día hicimos una exhibición. Allá, bueno, que yo creo que Juan Pelayo, creo que fue ese día, y que fue. Ese era mi mundo, y cómo él fue arrastrando a un mundo que yo ni sabía que existía. Fue poco. Cuando yo vi a René, mi primo, el alcohólico, fue como el impacto así de un pronto. Él va y lleva a alguien en un motor, porque él tiene motor, y lleva al otro primo mío que me va a preguntar algo a mí. Yo estoy ahí hablando ahí y le hablo de Jesús. Él se va, el alcohólico, y él viene solo después. Dice, háblame más de Jesús. ¿Qué cosa esa más grande? Yo nunca hablé con él. Era con el otro. Porque yo ni siquiera lo tomé en cuenta porque era un alcohólico y todo el mundo sabía que salía y que borró. Y él regresa solo. Y me dice, háblame más de Jesús. Yo le digo, dice, ¿dónde es que queda la iglesia? En Alto de Rafael, cuando éramos pobres, todos, que no teníamos transporte, había cogido 2 conchos, de nosotros vivíamos para allá Alto de Rafael. Y el concho de que nos veía viendo así, que nos daba la vuelta. Y él dice, yo voy. ¿Y dónde va a ir el domingo si el sábado es, verdad, la parrandera? Cuando yo llegué ahí a Codetera, claro, donde está claro ahí, él estaba ahí esperando. Tomamos ese concho y fuimos allá. Jamás hubo que decirle a René que fuera a la iglesia. ¿Quién hizo eso? Eso es poder de la cruz de Cristo. Eso no son palabras, no son ideas. Yo ni idea tenía. Ese es el poder, lo que cambia verdaderamente el corazón de las personas. Y eso es lo que busca un cristiano, el poder de la cruz. No la palabra. Yo no quiero persuadir a nadie ni manipular a nadie. ¿Para qué? ¿Para qué? Para agotarte, para cansarte. ¿Tú crees que tú vas a llevar la carga de personas que no conocen de Jesús? Lo que hace es que te agota. Pero cuando Cristo lo cambia, elige. Él lo hace. Qué belleza. Qué belleza, hermano. Esto no es una sabiduría humana, hermano. No se lleven de eso, que ahora no quieren meter toda esta tontería. Y método para aquí, método para allá. Idea. Tengan cuidado. Es Cristo. Es Cristo. Es Jesús. No nos olvidemos de eso. Es la cruz de Cristo. Ahí que está el poder. Y Pablo hablaba de eso. Y no se lleven de que, no. El más insensato puede sorprenderlo a ustedes. Siempre escuchen a todo el mundo, hermano. Escuchen a todos. A veces los más humildes aquí en la iglesia tienen la grande enseñanza de lo que es la soberanía de Dios, de lo que es el amor de Dios, lo que es la comunión. Esos humildes que a veces no tienen, apenas tienen 15,000 pesitos le ganan. Por esos 15,000 pesitos van y comparten con la gente que no tiene. Y a ti nunca te dan y a mí. Nunca nos dan a nosotros. Pero a ellos le dan. ¿Se acuerdan de nuestra hermana Georgina, la mamá de Silvia? Una mujer bruca, fuerte, ella era cuidadora de cosas. De la zona franca, imagínense usted, ella era la que revisaba a las mujeres ahí en la zona cuando salían. Una mujer así fuerte. ¿Qué venía ella, Ale? Nosotros. ¿Qué venía Georgina? Una cosita por aquí, una cosita por allí. Todo lo que le daban en la farmacia, si tú eras el que iba después que le dieron, ella le daba lo que le daban a ella, se lo daban al que iba. Era muy ya, porque daba todo. ¿A qué seminario fue Georgina? ¿A qué seminario fue Georgina?
ellas me abofetean a mí, me pequeñecen, porque dan lo que no tienen, porque tienen un corazón más abierto que el mío. Y he visto teólogos, gente grande. Ya me acuerdo yo, cuando yo me convertí al principio, yo estaba buscando, pues, iba por todos los sitios, y me fui ahí cuando iba a comenzar la iglesia de Lucas Rojas. Ellos tenían un movimiento carismático. Ahí. Y Jacobo me dijo que viniera, porque el que lo iba a dar era un amigo de Jacobo. Y veo un pastor de mi hermano. Y yo lo veo y digo, el amor de Jesús. Yo me voy a acercar a pedir una bola, porque estoy a pie para ir para la casa. Encontré una pared con una gente comenzando. ¿Qué sirve el conocimiento? Cristo no está ahí. Ya me pasé. Ya, ahí sí. Ya está bien, ya me. Quisiera yo poder, pero bien, déjeme saltar para entrar al tiempo de la cena. La sabiduría no se trata, hermano, de inteligencia en la cristiana, la parte de Dios. Dios tiene otro tipo de sabiduría y hay que buscar esa. Y quiero, quizá Pablo dice que cuando él fue a donde los hermanos, él sabía lo que era esencial. Él dice que aún Pablo, que era el apóstol Pablo, que era una persona muy preparada, él dice que cuando él fue a los Corintios, él trató de no usar palabras persuasivas. Él solamente se basó en la cruz. Él dice que estaba temblando porque quería basarse solamente en el poder de la cruz. Así que cuando una persona como el apóstol Pablo no usa todo su conocimiento que él tenía, sino que trata de presentar el evangelio en toda su sencillez, entonces ya podemos nosotros saber lo que tenemos que hacer, siendo él el apóstol. Ahora, voy a pasar esto porque quiero leer esto, que yo creo que nos puede ayudar un poquito. Alguien me puede decir, pues Alberto, pero la sabiduría es Cristo, pero ya sabemos qué fue lo que Cristo hizo. Ya Cristo vino, murió por nuestro pecado y resucitó. Ya eso yo lo sabemos. Ya esa sabiduría ya yo la tengo. Entonces, pero ¿cuál más sabiduría necesitamos? ¿De la cruz de Cristo o del Cristo crucificado? Yo necesito un alimento más sólido, más fuerte, algo mayor, una profundidad de conocimiento. Si eso es a donde tú estás, yo te digo que estoy contento por ti. Si llegaste hasta ahí tú, yo estoy contento por ti. Ahora, pero parece que yo voy muy despacio con la sabiduría del Cristo crucificado. Yo voy un poco atrasado. Y no sé si ustedes, a qué ritmo van ustedes. Conocer al Cristo crucificado y aún conocer los conceptos teológicos, como estaba diciendo ahorita, se me ha hecho difícil poderlo entender sin entender bien o profundamente el conocimiento de Cristo. Lo que yo me he visto en estos años es la dificultad que tenemos nosotros de entender la grande doctrina, vamos a decir, si quiere decir así, cuando no se conoce bien a Jesucristo. Ahora, ¿de qué se trata esta sabiduría? Yo puedo darle algunos ejemplos. Si la cruz no satisface el apetito de tu conocimiento y sabiduría, probablemente, humildemente lo digo, quizás estoy equivocado, tú estás ignorando la esencia, lo esencial, o la esencia. Porque la sabiduría de Dios es Jesús, dice la palabra. O sea, tener sabiduría de Dios es conocer a Jesús. Ahora, ¿qué significa conocer a Jesús o profundizar? Si tú quieres tener la sabiduría, tienes que conocer a Jesús. Tienes que conocer a Jesús. ¿Verdad? ¿Y qué significa eso? Hablar como Jesús. Hablar como Jesús. Vivir como Jesús. Vivir como Jesús.
Descansar como Jesús. Descansar como Jesús. Amar como Jesús. Amar como Jesús. Perdonar como Jesús. Perdonar como Jesús. Descansar como Jesús. Obedecer al Padre como Jesús. Obedecer al Padre como Jesús. Si tienes esa sabiduría que ya necesita otra, estoy contento contigo. Si llegaste ahí, está bien. Si ya tú aprendiste esta sabiduría, qué bueno. Si ya ama como Jesús, si ya perdona como Jesús, si ya obedece al Padre como Jesús, entonces tú llegaste a esa sabiduría. Si no está ahí, significa que probablemente tú estás lento igual que yo. Que tenemos que seguir aprendiendo de Jesús. Tenemos que seguir aprendiendo de Él. Saber qué dijo, qué hizo, y pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a ser como Él. La sabiduría de Cristo y de la cruz de Cristo no son ideas vacías, es una forma de vida que la representa nuestro amado Señor y Salvador. Todo el que quiere decir que es sabio, viva como Él. Hable como Él, camine como Él, obedezca como Él, muera como Él. No me hable de otra sabiduría, porque yo no la conozco. Las palabras, como dice Pablo, no me acerqué con palabras. Todos podemos hablar palabras bonitas. Eso se aprende ahora. Y si le digo a mi ChatGPT o a mi inteligencia, le digo, hazme un sermoncito bonito con palabras rebuscadas del domingo, seguro que me la va a poner bellísima. Lo único que no puede hacer la inteligencia artificial es llevar el poder de la cruz de Cristo. Eso solo lo tiene la cruz de Cristo. Eso es otra cosa. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:7. Iba a leerlo completo, pero voy a leer el final. Así que por cierto ya una falta que vosotros tengáis pleitos entre vosotros, porque ellos tenían un pleito y llevaban a la justicia entre los hermanos. Los hermanos se llevan a la justicia, ¿verdad? Tenían un pleito, iban a la justicia. Pero en la justicia, ¿quién lo iba a juzgar? ¿Cristiano? No. Entonces Pablo le está diciendo, como dice el versículo 1, dice, cuando tiene algo contra otro, van a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¡Qué ignorancia!, dice él. ¿O no sabe que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y cómo entonces ustedes van a resolver un problema de la iglesia con hermanos en un mundo secular? Bien, pero quiero ir al final, que es donde está lo que él le dice. Él le dice, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito. Ya de por sí ya ustedes han perdido lo esencial. Que tengan pleito ya es un problema. Dice, ¿por qué no sufrí más bien el agravio? ¿Por qué no sufrí más bien el agravio? ¿Por qué no sufrí más bien el ser defraudado? Esa es otra sabiduría, hermano. Esa es otra. ¿Por qué no recibe el agravio? ¿Por qué no está bien, me ofendió el hermano, está bien. Me engañó o tal cosa, o qué sé yo, cualquier cosa, no, está bien. Vamos a discutirlo, no importa. Yo recibo el agravio. Recibí el agravio y mi derecho. Ahora, ¿dónde tú aprendes eso? ¿Dónde se aprende esa sabiduría, hermano? Aquí, vean. Aquí se aprende, en la cruz de Cristo. Te digo, la sabiduría de Cristo crucificado es fuerte, es dura. Dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que los deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos, ¿verdad?, curados.
Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca. Por causa y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Donde solamente se explica cuando dos personas, ninguno de los dos quiere recibir agravio ni perder. Pero eso no representa a Jesús. Bien, hermanos, sé que me alegré bastante, pero le dejo la base de lo esencial de esta. Lean Corintios, ya con estos ojos nuevos de lo esencial, y busquen a Pablo hablándole al corazón de estos hermanos de Corintios en esta realidad. Vamos a participar de aquel que no abrió su boca. Ese sí recibió el agravio tuyo y mío. Y él nunca tuvo pecado. Él sí tenía derecho. Él sí puede reclamar derecho. Tú y yo no podemos reclamar derecho porque tú y yo somos pecadores. Nosotros somos culpables siempre. Pero él no. Él nunca hizo pecado. Y él dio su vida por ti y por mí. Así que en él es que aprendemos a dar nuestra vida por otro. En él. En él es que podemos perdonar a nuestras esposas o hijos. En él es que podemos aprender a hacer eso. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de edificación para sus vidas. Recuerda que este y otros recursos pueden ser accedidos a través de nuestra página web www.iefc.org.do. Que la paz y amor de Dios, el Padre, reine en nosotros, mientras aguardamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo.